Bueno, pues estamos aquí con Elías. Me llamo Elías, tengo 24 años, tengo como 3 perfiles, por así decirlo. Te hemos traído para hablar de tapering. Tenemos el problema de que en España no sabemos cuáles son esas estrategias de tapering. Para ser doctor tienes que haber publicado previamente. Puede decirse que hay como 2 tipos de tapering. Estoy un poco cansado de decir, no, es que a mí el tapering no me funciona, es que eso no sirve. Tío, has cortado el 50% del volumen, el 50% de la intensidad. Hola chicos, nada, simplemente comentaros que en este podcast hemos tenido algún fallo con la cámara, así que sentirlo si veis algún fallito en la grabación. Y ya aprovecho también para comentaros que aquí debajo en la descripción tenéis algún enlace que puede interesaros, como puede ser para trabajar con Álvaro conmigo, redes sociales, Spotify y demás. Nada, disfrutar del podcast. Bueno, pues estamos aquí con Elías. Un placer, tío, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poquito de... Ahora nos adelantas tú. Lo primero que vamos a hacer es presentarte. Te vas a encargar tú de presentarte. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y qué te inquieta un poco. Pues lo primero de todo, chicos, antes de decir cualquier cosa, es daros las gracias por invitarme aquí a vuestro rinconcito de la fuerza. Y, joder, me hace ilusión que me hayáis traído y vamos a ver si sacamos de aquí una charlita guay, productiva y sobre todo nutritiva. Y nada, a ver si no consigo aburriros mucho. Me presento, yo me llamo Elías, tengo 24 años, tengo como 3 perfiles, por así decirlo. Tengo mi perfil académico, profesional y luego, bueno, deportivo, más bien hobby. En cuanto a lo académico, pues soy graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, tengo un máster en entrenamiento de fuerza y rendimiento neuromuscular y en muy breve pues daré paso al comienzo de la carrera más larga, en lo académico hablando, que es pues una tesis doctoral. Luego, en cuanto a lo profesional, pues a día de hoy tengo Strength Capital junto a mis 4 socios, que 2 de ellos ya han venido por aquí, Rodri, Ricardo, Diego, y yo somos los 4 fantásticos encargados de ello. Y nada, pues ahí me dedico al entrenamiento de fuerza. Se puede decir que el entrenamiento de fuerza pues es mi vida. Lo tengo para todo tipo de públicos. Tenemos gente mayor, gente normal, gente que se quiere poner fuerte y por supuesto también gente que compite en powerlifting, que es así lo que más nos compete aquí mismo. Y en cuanto a mi tercera faceta, que es la más hobby deportiva, pues también hago powerlifting. Llevo compitiendo 4 años y nada, esa sería mi carta de presentación. Muy bien, tío. Te hemos traído para hablar de tapering. ¿Por qué te hemos traído a ti? Bueno, a ver, la palabra experto todavía me queda demasiado grande. Ni me matriculé en la tesis. Bueno, pero... te la podemos dar nosotros, venga, te la damos nosotros. Bueno, venga, si vosotros me la dais, bueno. A ver, pues eso, es principalmente la que va a ser mi línea de investigación en mi futura tesis doctoral. Además, ha sido la temática de mi trabajo final de máster, que ahora posteriormente hablaremos sobre él. Y eso, como he mencionado, título de experto todavía me queda grande, pero sí, pues me estoy especializando bastante en esa microparcelita del entrenamiento de fuerza, porque si el entrenamiento de fuerza es un país, lo mío es una casa, macho. Muy bien, tío. Cuéntanos un poquito, vamos a meternos ya en profundidad con el tema del TFM. Suelen tener una estructura bastante fija, en teoría siempre, suelen tener un marco teórico, que ahora nos explicas tú un poquito. Cuéntanos eso, en torno a qué teoría gira tu TFM, cuál es un poco la línea de investigación, el problema que se te plantea con él y la investigación que has hecho. Genial. Por lo primero de todo es el título. Yo mi TFM lo titulé Estrategias de Tapering, caracterización y efecto en el rendimiento de powerlifters españoles. Ese es el título, claro, conciso y en una población muy determinada. En cuanto al marco teórico, pues los problemas por los que planteo la investigación son los siguientes. El primero de todos es que es un diseño de estudio mixto, ya lo veremos más tarde si nos metemos más en profundo, pero uno de los 2 principales problemas que hay son los siguientes. Uno, en España no sabemos cuáles son las estrategias de tapering que se llevan a cabo, no sabemos cómo las llevan a cabo los entrenadores, cómo modifican las variables del entrenamiento, etcétera, etcétera, pues volumen, intensidad, frecuencia, qué volumen recortan, qué intensidad aplican, etc. Vamos a hacer un inciso porque yo creo que merece la pena explicar qué es un tapering antes de nada, antes de meternos. Tapering, ¿qué es el famoso tapering? Pues bueno, pues mira, Mujica, que es un autor muy reconocido dentro de esta temática, más aplicado a otro tipo de disciplinas deportivas como resistencia y demás, lo definió en 2004 como aquel protocolo de entrenamiento o proceso del entrenamiento en el cual se produce una disminución de la carga con el objetivo de disipar la fatiga presente y arrastrada durante el proceso del entrenamiento y plasmar un pico de forma determinado en un momento concreto, que siempre suele coincidir ese momento con una competición, una toma de marcas, como queramos llamarlo. Al fin y al cabo es rendir al máximo, preparar el coche para que haga la vuelta rápida.
Muy bien, tío. Nos volvemos a donde nos hemos quedado. El tema del problema. ¿Cuál es el problema que se ha planteado? Eso es, tenemos el problema de que en España no sabemos cuáles son esas estrategias de tapering. Sí que, por ejemplo, en otros países se han hecho estudios de este tipo, por ejemplo en Croacia, Nueva Zelanda, son los dos estudios más famosos que tenemos, pero aquí en España no. Y en cuanto al segundo problema, que es el segundo apartado de mi TFM, es ver cuál es ese efecto del tapering en el rendimiento powerlifting, que en esto, pues no sé si habrá alguien más investigando, pero no hay nada publicado al respecto, por lo que en ese sentido podemos llegar a ser pioneros y dar un primer paso de, oye, sabemos que esto se hace, pero ¿de verdad funciona con este tipo de planteamiento? Así que esos son los dos principales problemas, en muy resumido. Uno, no sabemos qué se hace aquí en España, y dos, ¿sabemos de verdad cuál es el efecto que tiene en el rendimiento este protocolo de entrenamiento? Esos son los dos principales problemas que surgen. Y nos queda simplemente pues, la parte experimental. ¿Qué es lo que hiciste tú? Pues mira, como he mencionado antes, el estudio tiene un doble diseño, tiene un diseño mixto, tiene un diseño descriptivo, que ahí entramos en la parte de ver cuáles son las estrategias de tapering, y luego ya tenemos el experimental, que ahí es ya ver cuál es el efecto del tapering. En cuanto al experimental, ¿qué hice? Pues cogí 8 sujetos ya entrenados con un año de experiencia, no de experiencia en entrenamiento de fuerza, sino un año trabajando con un entrenador, que es diferente. Los niveles difieren bastante de entre un año entrenando fuerza per se que con un año entrenando fuerza con entrenador. ¿Habían competido todos? La gran mayoría. La gran mayoría sí que se dedican a competir. Algunos a nivel nacional. En AEP entiendo, ¿no? Sí, todos son powerlifters AEP. Muy bien, pues tenemos un poco eso. Con la parte descriptiva sí que me gustaría saber un poco qué es lo que has estado barajando tú y qué estrategias de taper describiste. Pues mira, lo primero de todo, ¿cómo se hizo? Pues lo que hice fue mandar una encuesta de 24 ítems a todos los atletas, que si no recuerdo mal fueron 66 respuestas. Bueno, ahora todo se sigue aumentando la cantidad de... porque es un cuestionario, lo voy pasando a otra gente que puedo. Sigue recogiendo datos. Eso es, me sigue aumentando la muestra. Cuando presenté el TFM pues eran 66, ahora ya voy por más. Y con el otro apartado también lo mismo, tengo más gente para que vaya mejorando lo que es la calidad del estudio. Lo que te iba comentando, hice una encuesta de 24 ítems sobre estrategias generales de tapering, datos demográficos, estrategias específicas y luego un apartado sobre valoración del efecto del tapering en el atleta. Esta encuesta estaba diseñada en base a otras que ya se habían hecho de estos estudios similares que te he comentado de Nueva Zelanda y en Croacia. Esos estudios eran con entrevistas. Lo que hice fue pues, adaptar esas preguntas de la entrevista a la encuesta de ítems que fui pasando en Google Forms. Dejaremos por aquí la descripción el formulario para que te lo rellenen si quieres. Por supuestísimo, luego lo mando y... El tema de la tesis doctoral, siguiendo un poco por esta dinámica, es la misma temática que el TFM. Eso es, mi tesis doctoral va a ser justo pues, de esto, analizar cuáles son las estrategias de tapering y luego ya pues, a nivel ya muy detallado cómo afecta este al rendimiento en diferentes contextos y posibles diseños de estudio que se pueden hacer bastantes. ¿Cómo es hacer una tesis doctoral? Pues yo todavía no lo he experimentado, pero por lo que he podido escuchar de compañeros míos, profesores, es largo, es complicado, pues es investigar en grandísima medida y con gran profundidad y ya temas muy específicos, ya para nada es general, es todo muy específico, pues eso, una temática determinada y en muchísima profundidad. Estamos hablando que una tesis suele durar de media a lo mejor entre unos 3 y 6 años, pues también depende de tu contexto, ¿no? Es como el entrenamiento, si te puedes dedicar a tiempo total, a tiempo parcial, si lo compaginas con trabajo o te puedes dedicar exhaustivamente a ello, pero por lo general suelen ser 4, 5, incluso 6 años de estar investigando a tope. Es duro, es largo, pero bueno. Esto es una cosa, tío, que me interesa mucho porque también me estoy planteando en un futuro más o menos próximo, como hemos hablado antes, el tema de doctorar. Sí que es verdad que necesitas de cierta producción científica, tienes que tener una persona que te dirija tu tesis y demás. ¿Sabes un poco los criterios, cuántos estudios tienes que sacar adelante? Pues mira, esto no sé si es así en todos los campos. Desconozco, por ejemplo, si en el campo quizá de la enfermería, de la nutrición, de otro tipo de ámbito, funciona igual, pero lo que sí sé que en nuestro campo, por ejemplo, tenemos que aportar un total de 3 estudios, que es publicar 3 estudios científicos. Y diréis, ¿cómo se publica un artículo científico? Pues es algo que es muy complicado. O sea, es hacer toda la investigación, reunir toda la muestra, hacer toda la metodología de la investigación, posteriormente todo el trabajo estadístico, la redacción que sea correcta, y ahora llega lo mejor,
que es mandarlo a las diferentes revistas y que te lo acepten. Que hayas puesto todo ese trabajo y todo ese empeño en hacer todo el resto que acabo de mencionar no te garantiza que te lo vayan a aceptar, puesto que estamos hablando que es el mayor rigor científico que hay, los filtros son durísimos y obviamente no se publica cualquier cosa. El Journal of Strength and Conditioning no es la Wikipedia, ahí no escribe cualquiera, escribe el que se lo gana. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer para poder escribir aquí? Entiendo que tienes que ser doctor como tal, pero ¿qué tienes que hacer para ello? Para poder publicar un artículo, como tal no tienes que ser doctor, o sea, de hecho, para ser doctor tienes que haber publicado previamente, pero eso es hacer el trabajo de investigación, redacción y demás, pues normalmente suele haber equipos de investigación, ¿no? En los que suele haber un especialista de cada cosa. Suele haber un especialista en estadística, uno que se dedica al trabajo de campo a recoger todos los datos, pues eso suele ser la gente que sabe manejar muy bien todo el tema de dispositivos de valoración, pues eso, encoders, plataformas de fuerzas, todo lo que se dice para recoger la data, ¿no? Que se dice mucho a día de hoy. Sí. Y suele ir coordinados así, lo que ahorra muchísimo trabajo. Ir tú solo y demás pues es mucho más complicado. Siempre pues tienes la ayuda de tu director de tesis, que te guía, te ayuda, es tu pastor, pero al fin y al cabo el que tienes que recorrer el camino eres tú. Siempre suele haber gente posiblemente que te ayuda y demás, con el tema de facilitarte muestra o con las tomas de datos y eso, pero ese sería el proceso. Luego una vez que tengas tu artículo redactado y eso, es la lotería. Lo mandas, pruebas suerte y si recibes un correo de tu manuscrito ha sido aceptado, enhorabuena, tío, abre el champán y celébralo porque no pasa todos los días. Muy bien, tío. Has hablado de dispositivos, me interesa un poquito entrar, tampoco nos vamos a meter muy en profundidad, pero ¿qué cositas has usado en el TFM y qué cosas planteas usar? Pues mira, en el TFM como tal no he usado ningún tipo de dispositivo, sí que usamos, por ejemplo, tema de cuestionarios y demás, pero sí que para mi futura tesis sí que es posible que emplee algún tipo de dispositivo clásico, como es nuestro querido encoder, solamente lo utilice pues para tener algún dato extra de velocidad. Si quieres explicar un poquito qué es un encoder, aunque la gente lo conocerá supuestamente. Mira, para que os hagáis una idea, súper sencillo, un encoder es un radar de barras, detecta la velocidad de esta, ya sea mínima, máxima, también nos da valores de rango de movimiento. Para que os hagáis una idea, es una cajita metálica que lleva una bobina con un cable, se engancha aquí, se engancha la barra y eso nos mide rango de movimiento, velocidad máxima, velocidad mínima, velocidad media, potencia generada, etcétera, etcétera. Un puño de datos que luego los cerebros usamos para nuestras cosas. Eso es un encoder. Luego también, pues quizá me gustaría emplear plataformas de fuerzas, puede ser interesante pues para mí algún valor de fuerza isométrica máxima, puede estar bastante bien en diferentes partes de un rango de movimiento. Y luego también ya algo que sería súper específico y que no está al alcance de todo el mundo a la hora de, pues por ejemplo, un ecógrafo. Estaría muy interesante usar un ecógrafo para valorar la arquitectura muscular que sucede ya a nivel casi molecular en el tejido muscular cuando se ha hecho un tapering o no, porque se sabe que se puede generar más fuerza, pero eso tiene una explicación. Quizá a lo mejor si ya nos adentramos a ese nivel podemos obtener una respuesta. Lo mismo hemos visto que se han modificado los ángulos de penetración de las fibras o longitudes del fascículo que se saben que ayudan a la producción de fuerza y no lo sabemos. Sería muy interesante, esto es una idea de estudio que estoy aquí diciendo, pero sería muy interesante ya ver qué sucede ya casi a nivel micro. No, está bien, la verdad. Yo, de hecho, hace un par de días leí un estudio que era así, un poquito, relación de fuerza e hipertrofia y cómo cambiaba el ángulo de penetración, las diferentes interrelaciones. Son cosas bastante avanzadas que probablemente sí, eso... la aplicabilidad que tengan, bueno, sea limitada, pero aún así, joder, está muy bien saberlo y sacar adelante. Es un poco el pico de la investigación. Eso ya sería por ser, vamos, sería la última pieza del Lego de la pirámide. Bueno, volviendo un poco al tapering, ya hemos entrado en qué es y qué podemos esperar de él, pero ¿qué distintas estrategias podemos tener para utilizarlo? Pues mira, así a grosso modo puede decirse que hay como dos tipos de tapering, muy a grosso modo. Tenemos el típico, que es el step taper, que es el clasicazo, en el que se corta una cantidad determinada de intensidad, de volumen, se modifica la frecuencia de una manera de forma instantánea. Por ejemplo, estamos trabajando una semana al 95% de nuestro 1RM y la semana de tapering pues hacemos una tirada al 85%. Eso sería, boom, tajo directo, sería un step taper. Y luego ya tenemos el otro tipo, por así decirlo, que sería el linear taper o taper en escalón, que se llama. Este tiene una mayor duración y lo que se hace es que a medida que van avanzando las semanas, se va disminuyendo pues, todas las variables del entrenamiento, volumen, intensidad, etcétera, etcétera. Un tapering en escalera, que se llama. Lo que vamos a intentar relacionarlo un poquito con el tema del TFM. ¿Utilizaste ambos protocolos y tomaste datos en ambos? No, yo lo que hice fue un step taper, que suele ser el más común y, por así decirlo, como el más sencillo de usar.
El otro es mucho más complicado y sinceramente yo a día de hoy no he tenido el contexto en el cual aplicarlo, pues no tengo un levantador que me cumpla esas características de necesitar disipar tantísima fatiga. Los linear tapers sí que son mucho más típicos de deportes de resistencia. Por ejemplo, ahí sí que los tapering son mucho más largos que, por ejemplo, en un deporte de fuerza como el powerlifting. A no ser que seas Jesús Olivares, que hagas una sentadilla con casi 500 kilos y tengas que disipar una cantidad de fatiga enorme, ahí sí que sí, pero eso, de ese no puedo decir mucho porque no lo he manejado mucho. ¿Resultados de este tipo de taper que has dicho? ¿Qué vistes? ¿Qué resultados? Más o menos así, los resultados que viene el TFM pues fueron los siguientes. Estadísticamente no se vieron diferencias significativas, también por una de las posibles limitaciones del estudio, que es la muestra. Se vio que sí que existía una tendencia muy clara a rendir mejor cuando se hacía un tapering, pero pasa una cosa que los motores estadísticos, diferencias de, nosotros usamos múltiplos de 2,5, 2,5, 5, 2, que son los kilos. ¿Qué sucede? Que son números tan pequeños que un motor estadístico te lo da como no significativo. Pero aquí nos vamos a uno de los grandes dilemas que a mí me gusta de este estudio mío, que es el tener el ojo a la hora de interpretarlo. Porque algo muy importante de la literatura es interpretarla, que el papel sale un número, pero cómo yo me imagino en mi cabeza que eso se puede utilizar es otra historia. Pese a que no he encontrado diferencias significativas en ninguna de las comparaciones realizadas, pues ya sea la sentadilla, el pre de banca, el peso muerto y el total, sí hay diferencias a nivel clínico. Esto es lo que nos encontramos a nivel de campo. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el promedio de total que salía cuando no se hacía tapering eran 384 kilos y cuando sí que se realizaba tapering eran 399 kilos. El motor estadístico ve eso como pues, una diferencia muy pequeña, intangible. Aquí no hay diferencias significativas, pero está claro que sacar 385 total y sacar 400 total en una competición marca la diferencia, y marca más la diferencia sabiendo que es un deporte que podemos dar saltos de 2,5 kilos, que 2,5 kilos te pueden dejar fuera de una marca mínima, de un podium o una lucha por una medalla, y ya si hablamos, ya si hablamos en powerlifting femenino que los 1RM son todavía mucho más pequeños, un salto de 2,5 kilos significa mucho más a nivel proporcional, por lo que, pese a que no existen diferencias estadísticamente significativas, sí que existen diferencias a nivel de campo, que eso sí que es interesante para los entrenadores. Quizá para el revisor del JCR dice, ¡buah! Esto no sirve, pero sí que nos encontramos que existen diferencias. O sea, viendo lo que dices, entiendo que abogas siempre por hacer tapering, pero tenemos algunas estrategias de no taper. ¿Qué opinas de estas estrategias y si realmente abogas por siempre hacer tapering después del pico? Esta es una muy buena pregunta y al fin y al cabo, como todo, el hacer un tapering es una herramienta más dentro de nuestra caja. Tenemos que ver bien cuándo usarla. Si tengo un clavo, no voy a usar un destornillador. Si yo veo, pues hay que ver sobre todo cómo se viene entrenando previamente. Si vemos que se viene entrenando con una cantidad de entrenamiento que no es muy grande, pues no vamos a hacer un tapering o vamos a hacer alguno que sea muy poquito agresivo. Al fin y al cabo, el contexto marca la pauta y pues si lo exige la situación, conviene hacerlo y si no, no. Es así de sencillo. Metiéndonos un poquito en modelos de periodización y demás, bueno, ya sabes la guerra que hay siempre con el tema de top-down y bottom-up, ya sabes, estrategias emergentes, toda esta guerra que hay. Se suele usar mucho en modelos de periodización más top-down, el tema del tapering. ¿Crees que tiene cabida dentro de las estrategias emergentes? Hay gente que lo usa, gente que no. Si quieres desarrollar un poquito aquí, ¿qué opinión tienes? Pues yo, por supuesto, creo que tiene cabida. Como he mencionado, es una herramienta y bien planteada nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento. Y nosotros, como entrenadores, es lo primero que queremos. Es para lo que nos pagan y para lo que nos rompemos el coco planificando las cosas. Muchas veces en este tipo de escuela que tú mencionas de las estrategias emergentes te dicen que no hacen tapering, pero me cortan los accesorios o me reducen cosas y eso es hacer tapering. El tapering se define como disminuir la carga de entrenamiento y eso engloba intensidad, frecuencia, accesorios, cualquier tipo de reducción que exista, ya estás haciendo un tapering. Dentro de los datos que tú recogiste y demás, ¿qué estrategias de reducción de carga de entrenamiento utilizaste? Pues mira, el protocolo a utilizar fue un step taper, en el que se redujo, en cada movimiento lo hice diferente, aunque fueron protocolos muy generalizados, de ahí que pues, pueda sacar mucho más estudios usando pues, recorte de mayor volumen, recorte de mayor intensidad, manteniendo la frecuencia. Esto es uno a uno que he hecho. Pues si no me equivoco mal, reduje la intensidad en un 5% en la sentadilla y en el peso muerto.
El volumen de la sentadilla lo reduje aproximadamente un 20-30%, si no recuerdo mal. En el peso muerto un poquito más, 25-40 aprox. La banca sí que sí, la intensidad la mantuve y la frecuencia la aumenté un día y el volumen se redujo muy ligeramente, un 15%. Bueno, ya sabemos que Tupper hay de todas las maneras y yo coincido con lo que dices, que al final es un poco eso, dependiendo del atleta, de lo que tú quieras hacer con él. Y me parece complicado, de hecho, el tema de recoger datos y eso, porque, joder, el comprobar que un Tupper funciona teniendo tantas cosas en... Es que puede funcionar un montón de cosas yo sí, y las primeras veces siempre suele salir rana, porque es muy complicado. Aquí lo que va a ayudar mucho es hacer ya varios, probar diferentes cortes y demás y buscar el tapering que a ti te funciona. Es que estoy un poco cansado de decir, no, es que a mí el tapering no me funciona. Es que eso no sirve. Tío, has cortado el 50% del volumen, el 50% de intensidad. Eso es una burrada. Me parece buenísimo este punto, tío. Prueba un poquito, corta poco a poco y ve encontrando lo que mejor te funciona. Porque bien planteado te va a funcionar casi 100%. O sea, va a ser muy extraño. O sea, básicamente porque a nivel fisiológico se sabe que funciona. Yo creo que es una herramienta que sí que de verdad puede tener cabida en todo tipo de escuela, en todo tipo de metodología, pero eso sí, por favor, que sea bien planteada. Brutal, brutal este punto. Te he preguntado sobre el no taper y te quiero preguntar sobre algo que creo que te va a gustar esta pregunta y es sobre el time to peak y llevar este time to peak a la competición. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, el time to peak, pues a mí me encanta la peña esta, me gustaría que me dieran su bola de cristal para saber cuándo un atleta va a rendir a la perfección, porque os ficharía el Comité Olímpico Español para saber cómo vais a rendir en los Juegos de París que vienen en el 24. Pues a ver, es complicado, ¿no? Pues como todo, ir probando, ver de cuánto quieres salir del bloque con ese atleta, ver ya cuándo más o menos empieza a dejar de progresar y a partir de ahí a trazar, ver cuándo puede necesitar ya, es que muchas veces te lo piden ellos, o sea, porque ya ves que empiezan a recuperarse menos, que ya empiezan a llegar a ese famoso pico de forma, pero es como todo, para mí es una especie de continuum, ¿no? No suele ser muy fijo y demás, pero ya más o menos, conociendo a la gente que tienes delante, ya te puedes hacer una idea de todo, ¿no? De cuándo va a alcanzar a lo mejor su pico de forma, de cuánto necesita hacer su tirada más fuerte antes y demás, y de cuánto tienes que modificar las variables del entrenamiento. Aquí lo principal, y lo resalto mucho en el estudio, en el TFM, que el principio de individualización es importantísimo. O sea, lo acabo de decir, que puede que tú obtengas tu mayor beneficio al tapering cortando un 50% la intensidad y un 10% el volumen, y viceversa. Pero eso, el principio de individualización es clave. Ya que estamos entrando un poco a nivel de individualización en el mundo de los casos prácticos, quería que nos contases, si te acuerdas, sabemos que llevas atletas, que también eres entrenador, como has dicho, algunas estrategias de Tupper que, a ser posible, estén un poco contrapuestas, que hayas usado tú con atletas tuyos, para ponerlo un poquito en común y ver... Pues mira, los Tuppers sobre todo suelen diferir un poco entre chicos y chicas y tienen su razón fisiológica. Las chicas pues tienen menos masa muscular, mueven la barra menor rango de movimiento, usan cargas externas menores a los hombres y por norma general suelen ser mucho más pequeñitas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que generan mucho menos fatiga. La gracia del Tupper, como he mencionado, es disipar fatiga. No puedes disipar lo que no generas. Las chicas normalmente suelen ser Tuppers muchísimo menos agresivos. Estamos hablando de que están haciendo a lo mejor una single al 90% de su sentadilla 3 días antes de competir, que a lo mejor coincide más o menos con el opener. Es una fórmula así que he probado que sí que suele funcionar. El press de banca casi que no se tocan, chicas. Yo por lo menos me va bastante bien no tocarlo, incluso yo he visto que algunas se benefician bastante de subir un poquito la frecuencia y de meter una buena tirada, igual, muy poquito antes de competir. Suelen durar mucho menos, a lo mejor estamos hablando que suelen durar 4 días. Este tema de la frecuencia en banca y sobre todo en chicas, me gustaría que lo desarrollases un poquito. ¿Por qué crees que pasa esto de aumentando la frecuencia, no tocando? Sí, también, perdona tío, meterte un poco también en la distribución semanal. Estos slots que conocemos y los días que necesitamos de un slot principal, que en este caso va a ser la competición, y esos slots secundarios que habíamos mantenido durante todo el bloque. Pues he comentado, pues previamente te vas a equivocar porque no te van a salir las cuentas, vas a hacerlo un día antes, te vas a dar cuenta de que a lo mejor no es lo mejor, en la siguiente preparación pues vas a poner un día así y hasta que encuentras un poco tu sweet spot. Pero eso, normalmente las chicas se suelen beneficiar de tocar la banca casi a niveles de opener o así, muy cercanos a la competición, se van a beneficiar de eso. Luego por el otro lado,
chicos, que además yo entro en un chico de menos 120, pues además tiene unos fémures larguísimos, su rango de peso muerto, rango de movimiento de peso muerto es enorme, pues ahí sí que sí, empieza antes el tapering dura un poquitito más y se corta un poquito más. O sea, por así decirlo, son dos extremos, ¿no? Una powerlifter femenina que a lo mejor pesa 53, 52 kilos y un powerlifter de que pesa 115. O sea, suena como muy típico de papel, ¿no? Levantador grande tal, pero es que yo me he encontrado que la realidad es esa, por lo menos mi realidad. Ten cuidado pues, con el tema de las tiradas pesadas y luego también ya durante la semana de tapering, cuánto recortas y el timing, ¿no? Pues cuando metes quizá el día principal de la banca, el día principal del peso muerto y de la sentadilla. Normalmente ahí pues suelo meter primero el peso muerto porque pasan más días desde que se realiza esa tirada hasta que compiten y así me aseguro que llegan bien frescos. Yo creo que esto es un punto muy bueno, tío, y quería enlazar porque, bueno, al margen de temas chicos, chicas y tal, yo creo que es una cosa que tiene que ver mucho con la distancia recorrida con la barra. Esto es una cosa que sabemos que correlaciona también con el RPE y las repeticiones que se pueden realizar. Es una cosa que yo tengo últimamente bastante en cuenta y me estoy dando cuenta de que depende mucho eso del mover la barra más distancia, que es una cosa que se puede verificar y se puede contabilizar con encoder, por ejemplo. Sí. O sea, que es un punto que yo creo que, no sé, no lo he visto a tantos entrenadores a lo mejor y creo que es una cosa importante. Es algo a tenerlo, para mí es algo a tener en cuenta. O sea, no es lo mismo que la barra viaje 20 que viaje 35. Y sobre todo a la hora pues quizás de pautar series muy largas las cargas, si trabajas con cargas fijas. De ahí a lo mejor encontramos una pequeña debilidad en el famoso RP chart, que pues si tienes a un tío que tiene una eficiencia mecánica muy pobre, le mandas una serie de 6 repeticiones, pues la evolución de la fatiga va a ser horrible. O sea, a ese tío le pones un encoder y analizar la pérdida de velocidad va a ser brutal. Así que es algo que yo creo que sí que hay que tener en cuenta y sobre todo a la hora de cuando ponemos y prescribimos cada tirada, porque es eso, se sabe que la distancia que viaja la barra es un factor interesante a la hora de ver cuánta fatiga se induce. Esto es uno de los aprendizajes que he tenido hace poco como entrenador y es una cosa que creo que se debe tener en cuenta. Hay que tener cuidado cuando se pautan series a X repeticiones con un tanto por ciento, porque puede ser que te lleves el susto de que el atleta te falle con un tanto por ciento que no debería hacer y tiene que ver mucho con eso, yo creo. Eso es. Tema caso práctico que te ha preguntado Álvaro. Quiero preguntarte sobre un caso práctico en concreto que yo conozco y es el Jaime García, se llama, ¿no? Eso el chico del gimnasio y compitió hace poco, si no me equivoco, por poner un caso más práctico, más real. Una semana antes, si no me equivoco, falló la sentadilla, ¿no? Sí. Luego en competición sacó más en esa. Cuéntanos un poco y cuéntanos cómo lo hiciste. Pues bueno, la última semana también pues obviamente es como todo, ¿no? El tapering no es mágico y es todo un fruto del contexto, ¿no? Todo el rendimiento es algo increíblemente multifactorial y no solo quizá es la magia del tapering, ¿no? Como queréis llamarlo, pero pues eso, nos encontramos que la semana previa en este caso, es la primera preparación que hago con él y he optado por un protocolo hiper mega básico que se hace las tiradas una semana antes. Nos encontramos eso, que esa semana antes pues falló 215 de sentadilla, que era lo que teníamos pensado más o menos sacar. Luego falló también 150 de pre de banca, que la semana anterior no habéis tenido ningún problema con la single anterior, que eran muy poquitos kilos menos, y el peso muerto fue en su línea, porque también lleva un esquema de progresión un poquillo diferente. Y eso, nos encontramos que falló y demás, y luego ya, pues ahí lo que hice, pues un protocolo hiper básico. Cogimos el peso muerto, hicimos una tirada con, si no me acuerdo, un poquito menor del opener del siguiente día. Acabó sacando 270 que le dieron nulo, pero previamente había hecho entrenando 260 bastante bien, lo sacó muy bien. Luego el siguiente día el martes hicimos la sentadilla. Competía el sábado, ¿no? Competía el sábado, eso es, en una P3. Y eso, hicimos la sentadilla, que literalmente hicimos el opener, que coincidía más o menos con el 91-92% de su 1RM de ahí estimado del bloque. Además, con este chico usaba el encoder en todas sus tiradas, pues, por ejemplo, algunas tops de algún final de bloque, de las siguientes singles, también tenía datos registrados de velocidad, que a la hora, por ejemplo, de prescribir una carga está bastante bien, me da cuenta de que es bastante fiable, más incluso que el RP chart. Y nada, luego también el pre de banca aumenté la frecuencia un día y entrenó 3 días seguidos y 2 de descanso de descanso total hasta la competición. Y eso, el pre de banca tocamos la tirada más pesada el mismo día que la sentadilla el martes, solo que el día siguiente
El miércoles también tenía otra tirada de intensidad mediana del press de banca, porque íbamos a tener esos 2 días enteros de descanso total. Ya por ir cerrando, hemos hablado del tema de, que estoy muy de acuerdo, practicar antes, tomar datos con un tupper, ver cómo funciona con el atleta. ¿Cuándo puede ser un buen momento el tomar datos en un tupper o ponerlo en práctica al margen de cerca de una competición? ¿Crees que con la consecución de bloques, al acabar uno, haciendo una toma de marcas, cómo sueles tú? Pues desde el minuto cero que se pueda. Yo creo que es interesante ya desde pues cualquier bloque que tenga características muy similares de la competición, puedes empezar ya a ver más o menos cómo funciona la cosa, ¿no? Hacerte una idea también, feedback del atleta, que te diga, pues la sentadilla me fatiga muchísimo más, sin embargo aquí voy bastante bien. También es interesante eso, saber muy bien cómo le afecta cada ejercicio al atleta. Los hay que la sentadilla no les fatiga mucho, que la sentadilla luego les lastra bastante el peso muerto. También es muy importante el tema de las palancas. Gente que quizá tenga una sentadilla súper horizontal, pues luego si hacen peso muerto convencional, pues eso lo van a arrastrar luego y tienes que también tenerlo en cuenta. Normalmente yo soy muy partidario de tener muchísimo feedback con mis atletas, también mi situación me lo permite, por lo que eso. Pero vamos, desde el minuto cero que se va a hacer una planificación, preparación, que se termine con un bloque de tirada de marcas o lo que sea, a ya ir viendo sí que va funcionando. Básicamente porque vas a ahorrar tiempo y porque antes de probar lo que vas a hacer en una competición, pues que es un escenario más oficial, por el que pagas y demás, que hacer una toma de marcas antes en el gimnasio y eso, y ver ya más o menos qué puede funcionar y qué no funciona. Vale, yo esto es una duda que también tengo generalmente cuando pienso en este tipo de cosas y te planteo lo siguiente. Hablamos siempre mucho del momento de forma, de cómo hacer que un atleta vaya en esa velocidad de crucero, que vaya encadenando bloques bien y que no pierda rendimiento entre ellos. A la hora de comprobar si este tupper funciona y demás, ¿crees que puede de alguna manera capar o limitar ese momento de forma para hacernos volver a empezar desde un punto más bajo o cómo ves que pueda tener relación esto? También depende ahí cómo programes tú el entrenamiento, pues quizá las líneas ahí de no usar taper en el sentido pues son mucho más conservadoras y quizá no hay mucha diferencia a nivel de rendimiento de cuando has terminado tu tupper y has competido y ya empiezas a ser la siguiente cadena de bloques. Más plano, por así decirlo. Eso es, por ejemplo, sí que pues eso, si usas un esquema más del tipo que uso yo, que se pisa un poquito más a fondo y se usa se busca incluso ese poquito de overreaching, que pues para los que no lo sepáis es, por así decirlo, si vuestro cuerpo tiene una capacidad de recuperarse durante un tiempo de un volumen determinado de entrenamiento, es durante muy poquito tiempo, quizá aumentar esa cantidad de volumen y alcanzar un pico de fatiga bastante elevado para luego posteriormente disiparla bien y plasmar el pico de forma. Ahí sí que sí, a lo mejor nos encontramos más a lo mejor un diente de sierra, que las siguientes a lo mejor 2 semanas o así tienes un poquito menos de rendimiento, de forma, por así decirlo. También depende mucho la situación, si tienes 2 competiciones cercanas. Yo he tenido el caso de que pues he tenido que hacer una competición muy cercana de una a otra con un atleta y en ese caso pues uso un esquema mucho más conservador en ese sentido, entrar con un poquito menos de volumen de entrenamiento, generando un poquito menos de fatiga y así pues hacer un tupper súper ligerísimo y para así ya encadenar la siguiente preparación a la siguiente competición, que eran unas semanas, eran, si no recuerdo mal, 8 semanas, así. O sea, sin embargo, si ya veo que voy a tener mucho tiempo después de una competición, pues ahí sí que sí, pues se aprieta mucho más, se busca un poquito más ese overreaching, se hace un taperín más agresivo porque nos podemos permitir tener eso, mejor 2-3 semanas de que la forma no está al 100%, pero es como todo, ya empiezas a trabajar otro tipo de aspectos que sí que se puede trabajar en ese contexto, esa famosa off-season. Te queríamos preguntar también, también por cerrar, una cosa que creas que hacemos mal los entrenadores a la hora de hacer un tapering, claro. Pues la que yo veo así que es peor, podría decir que es la de cortar demasiado. No hay que pasarse. O sea, yo he visto que es mejor quedarte cortando ya sea volumen, intensidad, que pegar tijeretazo y pegar un tajo al 50% del volumen, a un 35% de la intensidad, porque luego pasa que el día que toca tirar sacas la barra y ya la barra te pesa como un diablo. Eso que se dice, me encuentro sin chispa, ¿no? Eso que se dice mucho, que uno cuando ya sabe que coge la barra sabe si está bien o no. Pues veo muchos casos, además en algunos entrenadores así un poco de sobrenombre, pues que ves algunos tapering y dices, hostia, macho, creo que no hay maneras mejores de enfocarlo, que puede ser. Yo creo que esa es la peor, ¿no? El cortar demasiado. O sea, es mejor
no cortar tanto que pegar un tajo enorme. También yo creo que aquí está un poco el punto del atleta también, de que tenemos entendido y siempre nos han hecho entender de que el trabajo está hecho. Y esa semana ya todo el trabajo está hecho y es una semana para descansar y plasmar lo que has hecho en competición. Pero el trabajo no está hecho realmente. Esto que mencionas es muy importante y es algo también que yo lo veo que es muy determinante, es el afrontamiento mental de esta semana. Pasa muchas veces eso, que pues sí, ya hemos hecho la tirada pesada, el último CBD ahí súper fuerte, hemos sacado las marcas de la hostia, que a lo mejor coinciden con que son los segundos intentos, un poquito más, entre el segundo y el tercero, y llega la semana de tapering, te crees que es tocarte las narices y no es así. O sea, estamos hablando de que hay que entrenar fuerte. La literatura nos dice que, en powerlifting estoy hablando, que la intensidad no se suele bajar del 85%. Y para que nos hagamos una idea, pues una single al 90% así suele encajar con un RP6 y demás, pero que ya estamos trabajando con cargas que son serias y hay que afrontarla como una semana más de entrenamiento porque es una semana que cuenta y no poco, porque muchas veces a mí me pasan mis carnes, pues que te la tomas así como un poco de guau, tal, no sé qué, sí, vagueas un poquillo en esto, vagueas un poco en aquello, no tampoco te tienes que pasar con volverte loco activándote y demás, pero sí que sí es una semana que hay que respetarla muy, muy bien. Los timings son muy importantes, porque yo creo que es de lo más difícil también de cuadrar, cuando tiras cada cosa y demás. Así que si tu entrenador te dice que entrenes lunes, martes, miércoles, tú entrenas lunes, martes, miércoles. Aunque a lo mejor te cambie un poquillo el split de la semana anterior. Pero eso, es importante tomarte esta semana completamente en serio y ir con la máxima intencionalidad, como si estuvieras entrando justo la semana anterior. Yo creo que esto es un punto muy importante y coincido 100%. Parece, por eso quería hablar y te hemos traído aquí también, porque parece que cuando hablamos de taper pensamos en que es reducir intensidad, tocarse las narices y no es para nada. Para nada, para nada. O sea, es que, de hecho, la intensidad es que es un componente clave, o sea, a la hora de mantener esa forma. O sea, de ahí que cortarla o ir apagado y demás no está bien. Así que, chicos, respetad vuestra semana de tapering, por favor. Muy bien, tío, por cerrar, ya lo único que nos queda es, bueno, te quería hacer una pregunta, que esto lo hemos hablado fuera de cámaras, y sí que es verdad que es muy interesante, ya al margen y un poco más off topic, con el tema de la investigación, ¿qué te lleva a ti a investigar sobre este tema? ¿Qué es lo que te mueve? Pues creo que es la pregunta del millón, el qué lleva a romperte tanto el coco con esto y demás, pues tiene su explicación y es haberlo vivido en mis carnes. Yo cuando empecé a entrenar y demás, pues hacía mis preparaciones y eso, y yo por aquel entonces, pues eso, se hablaba de la famosa descarga, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que yo por aquel entonces buscaba un montón de cosas, un montón de vídeos, algunos decían que te quedaras en tu casa toda la semana, otros decían que no hicieras nada, otros no, haz esto, lo otro. ¿Y qué pasaba? Que yo, pues eso, hacía lo típico, ¿no? Cortar una burrada de volumen de entrenamiento, una burrada de intensidad, y lo que pasaba eso, que llegaba sin chispa el día que tocaba tirar y decía, joder, ¿qué me pasa? Pero si hace una semana estaba súper bien, solo he bajado un poco, yo en mi cabeza digo, esto me tiene que ayudar, pero no está bien planteado. Y creo que ha sido eso, ¿no? Eso que tanto me ha traído a la cabeza de, oye, ¿cómo hay que hacer esto? Y no he encontrado ningún recurso que me ayude a verlo, pues eso, no he encontrado a nadie que me lo esclareciera y demás, pues digo, oye, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pues un poco esa es la motivación, el nunca haber tenido como una referencia de qué hay que hacer en este tipo de cosas, porque además yo creo que es una semana que más o menos, no decir que es determinante, pero sí que condiciona un poco lo que nos vas a encontrar, que te encuentres bien tirando, que rindas bien el día que toca, que al fin y al cabo es lo más complicado que yo veo en el mundo de entrenamiento, rendir el día que toca, a la hora que toca, en las condiciones que tocan. Así que eso se podría decir que es la búsqueda de recursos. Me parece brutal. También te queríamos decir que nominaras a una persona, que es una dinámica que estamos trayendo en todos los podcasts, así que si quieres que traigamos a alguien en los futuros capítulos, cuéntanos. Pues mira, me gustaría que trajerais a mi amigo Alejandro, que es fisioterapeuta, además muy enfocado al tema del entrenamiento de fuerza y del powerlifting. Así que Alejandro, calienta, que sales. Muy bien, chicos, esperamos a Alejandro por aquí. Ha sido un placer, tío, una charla bastante distendida. Hemos hablado cosas bastante técnicas, pero con mucha aplicación y que yo creo que mueven a mucha gente del mundo del powerlifting y del entrenamiento general. Así que muy bien, tío, un placer por venir y por compartir con nosotros esta charla. Pues el placer es mío, chicos. Muchas gracias por traerme aquí al saloncito de casa a hablar de esto que tanto nos gusta. Espero no haberos aburrido mucho y que haya sido nutritivo. Así que un saludo muy fuerte
y nos vemos.